Pues si os parece, empezamos ya, ¿vale? Bueno, como siempre, lo primero, daros la bienvenida a esta formación de los nuevos Kia EV, de los nuevos eléctricos. Y lo que me gustaría es bueno, antes de empezar, pues que comentaros que el objetivo de esta formación es precisamente hablar de las particularidades. Ya no vamos a ver tanto cómo funciona el coche, ¿vale? Que eso ya lo visteis en una píldora anterior con Iván, sino que lo que vamos a centrarnos ya es en las novedades. ¿Qué cosas nuevas y cosas curiosas tienen nuestros modelos, que además tienen unas cuantas, y aquí lo que hemos hecho ha sido resumir las que consideramos más interesantes, ¿vale? Entonces, del primer apartado sí que me gustaría pasarlo muy rápido, no quiero emplear mucho más tiempo ya porque esto ya lo conocí, ya lo habéis ido viendo en todas las demás píldoras formativas. Los micrófonos podéis dejarlos cerrados, pero en cualquier momento, y hacerme el favor de que sea así, podéis desactivarlos e intervenir cuando estiméis oportuno, ¿vale? De hecho, luego os voy a pedir que intervengáis. Podéis hacerlo por el chat, que lo tengo aquí y lo estoy viendo, o podéis hacerlo directamente a través del micrófono, como vosotros queráis, ¿vale? Lo de el botoncito chatear, lo de darle al botón de escape y todo eso, ya lo hemos comentado anteriormente, con lo cual no voy a incidir más en ello. Así que lo que sí que me gustaría es directamente empezar con los contenidos, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta 10ª píldora formativa? Como veis, lo hemos dividido en 5 apartados, ¿vale? El primero va a ser un repaso de los componentes principales, porque ahora veréis que básicamente los componentes son los mismos que los que teníamos ya en el PSV, pero sí que me gustaría repasarlos. Vamos a hacer un resumen de las novedades, de todas las novedades que tenemos en estos nuevos modelos eléctricos. Por cierto, que no lo he comentado antes, pero obviamente vamos a hablar del e-Niro y del e-Soul que estamos comercializando actualmente. Hablaremos después también de los sistemas de alto voltaje, ¿vale? De cuáles son las novedades relativas al sistema de alto voltaje, las características específicas de estos vehículos EV, ¿vale? Que son equipamientos o sistemas que consideramos, como os decía antes, que son interesantes que los conozcáis. Y a última hora, y esto, bueno, vamos a intentar que sea lo menos o lo más interesante para vosotros posible. Creo que sí que es interesante que sepáis un poco cómo funciona el sistema de frenos a nivel global, ¿vale? Y que veáis las particularidades. Esto sería aplicable a estos nuevos vehículos eléctricos y a los híbridos, a los híbridos enchufables. Es decir, esto, por decirlo de alguna manera, ese último sistema lo vamos a ver para los nuevos EV, pero podría ser aplicable para todos los demás modelos, ¿vale? No quiero ser muy exhaustivo, no quiero volveros muy loco de cómo funciona exactamente el sistema de frenos, pero sí un poquito la generalidad de cómo funciona el sistema cuando nosotros pisamos el pedal de freno o cuando se hace la frenada regenerativa, ¿vale? Entonces, empezando por la primera parte, es decir, por los componentes principales, si os acordáis de lo que os hablaba Iván en su momento, en la píldora relativa a los vehículos EV, era de que lo que nosotros llamamos al nivel técnico el sándwich, ¿vale? Nosotros lo llamamos así, y si os fijáis en la pantalla precisamente lo que aparece es un sándwich, ¿vale? Es decir, seguimos manteniendo el sándwich o la misma forma de colocar los componentes que teníamos en el primer Soul, en el primer eléctrico que comercializamos. Si os acordáis, los componentes, yendo de uno en uno, y aquí sí que me gustaría que me lo digáis vosotros, el primer componente del que hablábamos era el OBC, que en este caso es el que forma la primera planta dentro del sándwich, la parte más superior. ¿Os acordáis para qué servía el OBC? Podéis decirlo, ¿eh? No, o sea, podéis activar el micrófono y comentar lo que vosotros estiméis oportuno. ¿No? ¿No os acordáis? Venga, que sí, estoy seguro de que sí que os acordaréis. Era quien hacía la conversión de corriente alterna a corriente continua, si no Eso es. recuerdo mal. Correctísimo, correctísimo. ¿Y en qué momento se hace eso, Víctor? Cuando Pues nosotros queremos hacer ¿qué? Pues cuando queremos, si os acordáis, cargar el coche, cuando ¿vale? queremos Efectivamente. cargar el coche, efectivamente, y controlaba también lo de picos de tensión o Eso, algo así. Vale. eso es lo que hace regular luego la tensión que sale, efectivamente, perfecto, ¿vale? Esa es la idea, ¿vale? Ese sería el OBC. Si os acordáis, y en este caso el segundo piso o la parte intermedia, ¿vale? Es lo que llamábamos el EPCU o inversor, ¿vale? Lo hemos estado llamando un montón de veces, o al principio, si os acordáis también, lo llamábamos inversor. Este lo que hace, si os acordáis, es... ¿Qué? ¿Qué haría? A ver si os acordáis. Venga, va, no lo digáis todos a la vez. Vale, si no os acordáis no pasa nada, ya os lo recuerdo yo.
Si os acordáis, el EPCU lo que hace es hacer todas las conversiones eléctricas, tanto de corriente continua a corriente alterna y viceversa. También es capaz de hacer la conversión de 360 voltios, que es la batería que tenemos, a 12 para cargar la batería de 12 voltios. Es decir, el EPCU, el inversor, si os acordáis, básicamente lo que hace es encargarse de hacer todas las conversiones eléctricas que son necesarias para que el vehículo eléctrico funcione en este caso, ¿vale? Y eso lo seguimos teniendo, y en este caso es, como veis, el piso intermedio del sándwich este que decía. La parte inferior, aquí creo que no sobran las explicaciones, tendríamos el motor eléctrico, ¿verdad? Y si os acordáis, teníamos otros dos componentes que también os comentó Iván en su momento, que son el sistema de reducción de velocidad para aumentar la fuerza con la que hacemos girar las ruedas y poder mover los 1.800 kilos que pesa el coche desde parado, ¿vale? Y el último componente, penúltimo, mejor dicho, es la caja de conexiones. Ahí lo que os decía Iván, si os acordáis, es que lo que tenemos dentro son fusibles, relés, componentes eléctricos. Pero esto, y a ver si se me entiende medianamente bien, eso es un traidor, ¿vale? Al traidor, ¿por qué digo eso? Porque es un traidor de corriente eléctrica. Lo único que hace es traer corriente, enviarla a un sitio, enviarla a otro, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, no tiene otra función, no convierte corriente eléctrica, no hace nada más que enviar electricidad de un punto a otro. Esa es su función, ¿vale? Y esa es la caja de conexiones. La única diferencia que tenemos con respecto al Soul es que en el Soul estaba en vertical puesto arriba del todo, y en estos coches, si os fijáis, estaba puesto en horizontal arriba del todo, y en este coche, en estos dos coches, en el S-Niro y en el Soul nuevos, está puesto en vertical en un lateral, ¿vale? Para ocupar todavía menos espacio si cabe. Por último, por supuesto, y no menos importante, lo que tendríamos sería recordar el bloque de las baterías de alto voltaje, que aquí se ve muy bien en la imagen, que ocupa todo el piso del coche, ¿vale? Claro, es una batería muy voluminosa, muy pesada, pero también muy capaz, con mucha capacidad eléctrica, precisamente para permitirnos tener los 400 y pico kilómetros de autonomía que decimos que tenemos en estos coches, ¿vale? Básicamente esto es un recordatorio, no voy a meterme más, esto es un recordatorio de los componentes que seguimos teniendo en los vehículos eléctricos, ¿vale? No hay más, no hay novedades, o no hay novedades mucho más allá en cuanto a los componentes. Si me decís, oye, sí que es verdad que efectivamente los componentes han sido rediseñados, mejorados, si lo queréis decir así, pero para seros honesto, los componentes, como veis aquí, son básicamente los mismos que teníamos en el Soul PSV, en el primer eléctrico que empezamos a comercializar ya hace tiempo. Eso en cuanto a los componentes. No sé si tenéis dudas, cuestiones, algo que os haya llamado la atención hasta aquí. Si no, continuamos, si os parece. Y una preguntilla. Sí. ¿El Soul antiguo no tenía alternador para la batería de 12 voltios? ¿También lo hacía con la...? Exactamente de la misma manera. Todos los vehículos, o sea, si os habéis fijado, hasta ahora todo lo que os hemos ido comentando es que tenemos un circuito que lo que hace es bajar la tensión de la batería de alto voltaje a 12 voltios, 13 voltios para cargar la batería a 12 voltios. Ninguno de nuestros vehículos actualmente tiene un alternador como tal, ni siquiera el Niro, el Soul PSV de primera generación, ninguno de ellos, ¿vale? Ok. Correcto. Pues eso en cuanto a los componentes. Una pregunta, Carlos. Sí. Cuando se hace algo que estuvieron comentando de conducción de un solo pedal, ¿sí? ¿Se actúa sobre el reductor de velocidad dándole como más resistencia o sobre qué componentes? Sobre el motor eléctrico. Vale. El motor eléctrico, ahora lo vamos a ver un poquillo más adelante, porque es uno de los componentes que vamos a comentar, ¿vale? Pero lo que hace la frenada regenerativa es que cuanta más corriente tiene que generar el motor eléctrico, más retención produce a lo que es el movimiento del vehículo. Pero eso lo hace el propio motor, ¿eh? No el reductor es fijo, es una reducción fija, constante, ¿vale? ¿Sí, Víctor? Sí. De todas formas, ahora de todas formas lo comentamos de nuevo, ¿vale? Si os parece. Gracias. A vosotros, siempre. Vale, entonces, en cuanto a las novedades, ¿qué novedades os puedo decir? Así de forma resumida. Si nos centramos en el sistema de alto voltaje, la primera novedad es que en estos modelos, ya lo sabéis seguro, tenemos dos baterías, ¿vale? Dos capacidades de baterías. Una un poquito más capaz, otra un poquito menos. Ahora lo vemos más específicamente. También otra novedad es que como tenemos una batería más capaz, con más potencia, etcétera, etcétera, se genera más calor y necesitamos una refrigeración líquida, a diferencia de los sistemas antiguos, todos los sistemas anteriores, que eran refrigeración por aire. Y también tenemos un sistema de carga, que es el conector CCS, que ya os lo ha comentado previamente Diego en una píldora anterior. No me voy a meter mucho en él, simplemente vamos a repasar, ¿vale? ¿Y qué características específicas o qué sistemas tenemos en los vehículos eléctricos que os pueden o que podemos decir que son o que llaman la atención?
Pues vamos a hablar del cuadro de instrumentos, que tiene 2 o 3 cosas que son curiosas, 2 cosas específicamente. Vamos a hablar de los modos de conducción, vamos a hablar de la frenada regenerativa a la que hacía mención antes Víctor, y vamos a hablar del modo utilidad, que sería algo así como un modo acampada, ¿vale? Ahora os cuento un poco más de ese modo, que lo montan tanto el Niro como el Soul eléctricos actuales. Entonces, si ya pasamos a las características específicas de los sistemas de alto voltaje, ¿qué novedades hay? Pues un poco lo que os decía antes. Tenemos 2 tipos de baterías. La estándar, o sea, para que os hagáis una idea, la estándar, cuando yo me voy a comprar un Eniro o un eSoul actualmente, la estándar es la de alta capacidad, ¿vale? La de 64 kilovatios hora, que nos permite hacer 455 kilómetros. Claro, como es lógico, esa batería es más grande en peso, en tamaño, tiene más módulos, como veis ahí abajo, tampoco me voy a liar mucho más con eso. La otra batería, que obviamente me permitiría tener un vehículo más económico, pero tengo menos módulos, menos peso, menos autonomía, por supuesto, ¿vale? Esto es una curiosidad que tiene el nuevo Eniro y el nuevo eSoul, ¿vale? Que tenemos esas 2 capacidades dentro de la batería. Eso en cuanto a lo que es la batería como tal. Si nos fijamos en su refrigeración, como decíamos antes, la salvedad en este caso es que tenemos un circuito totalmente separado, ¿vale? Es decir, realmente el líquido no está en contacto directo con la batería, está indirectamente, ¿vale? Es decir, que tienes un circuito, un serpentín, en la parte inferior de la batería, y ese serpentín tiene dentro de sí el líquido que va circulando todo el rato, ¿vale? Es un circuito cerrado, estanco. Lo más importante, lo que quiero que os fijéis es simplemente que esto es un circuito parecido a lo que montábamos ya toda la vida del señor para refrigerar un motor de combustión interna normal. Lo que pasa es que a menos temperatura, lógicamente. Entonces, lo que tenemos principalmente, como veis aquí, lo que os señalo es un radiador y una bomba de agua eléctrica. Entonces, lo que está haciendo todo el rato es mover el líquido refrigerante por dentro de ese intercambiador para reducir la temperatura de la batería. La batería, cuanto más le pidamos, por decirlo bueno, cuanto más la solicitemos, más se va a calentar. Y digamos que cuanto más se caliente es peor, porque aumenta su resistencia interna y al final es contraproducente para que pueda producir correctamente la electricidad, ¿vale? Entonces tenemos que controlar su temperatura. ¿Cómo? Pues en este caso con ese circuito cerrado de refrigeración por líquido. Una curiosidad, ¿vale? También tenemos otro intercambiador de temperatura adicional que lo que hace en este caso es intercambiar o reducir más, si cabe, la temperatura de ese líquido refrigerante, activando de forma autónoma el circuito de aire acondicionado. Esto, ojo, no hace falta que tú le actives al aire acondicionado, ni que tú hagas nada, ni le des a ningún botón. Esto lo hace de forma autónoma. Es decir, que aunque tú no pongas el aire acondicionado, el sistema, si ve que el calentamiento de la temperatura de la batería, el calentamiento de la batería es muy, muy elevado, lo que hace es automáticamente poner el aire acondicionado para disminuir la temperatura del refrigerante y disminuir la temperatura de esa batería. No sé si me explico medianamente. Eso se hace de forma autónoma. En sentido contrario, en sentido opuesto, pero esto en un principio en España no lo estamos montando, ¿vale? Sí en países nórdicos, por el tema de la temperatura, lo que pueden llevar estos coches es un calentador de batería que es opcional. Esto es simplemente una resistencia que lo que hace es que calienta el líquido refrigerante e indirectamente calienta la batería, ¿vale? Cuando ese líquido refrigerante pase y toque indirectamente los módulos de la batería, lo que va a hacer es calentarlos. ¿Por qué? Porque la batería va a funcionar de forma óptima ni a una temperatura muy baja ni a una temperatura muy alta. Entonces, según las condiciones, utiliza un sistema, el de refrigeración de la batería o el de calentamiento de la batería. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a lo que es el sistema de refrigeración o de calentamiento de la batería. Como veis ahí, el objetivo, como os decía antes, en este caso es siempre mantener la batería por debajo de 45 grados. Y en este caso, otra cosa curiosa e importante que tenemos que comentar es que el refrigerante es un refrigerante específico, es un refrigerante aislante, ¿vale? En estos modelos en concreto llevan un refrigerante que es aislante para evitar fallos o riesgo eléctrico y que puedas tener un accidente eléctrico precisamente porque no haya aislamiento a través de ese refrigerante, ¿vale? Entonces, eso en cuanto al sistema de refrigeración. En cuanto a lo que es la carga, sí que me gustaría que lo repasemos, ¿vale? Porque recordad que en este caso el conector que tenéis aquí en la imagen, esta parte de aquí arriba es el conector tipo 2 o Meneques, que os comentaba el otro día ya Diego, y si quitamos la tapita de abajo, lo que vemos es el conector global, que nosotros ahora mismo ya denominamos de otra manera, ¿vale? Entonces, lo que me gustaría es simplemente hacer un repaso, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer un repaso? Pues lo que me gustaría es que me digáis vosotros mismos con qué tipo de corriente, admite el Eniro o el eSoul para la carga. Lo podéis decir de viva voz si queréis o lo podéis decir por el chat.
a vuestro gusto y parece que hoy estáis un poco vergonzosos y vergonzosos. Vale. Decís que Álvaro dice que ambas, Víctor dice que ambas. ¿Alguna opinión más? Ambas, dice Águeda también. Vale, Marcos también dice que ambas. Efectivamente, ¿vale? Enhorabuena porque efectivamente este tipo de cargador admite las dos cargas. Si pones solo el tipo 2, carga con corriente alterna. Si pones el cargador combinado, el CCS, cargas con corriente continua, ¿vale? Pero podríamos cargar con los dos tipos de corriente. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de carga podemos realizar con el CCS? Es decir, con el CCS, con este tipo de cargador, con este tipo de conector, ¿qué tipo de carga podemos hacer? ¿Rápida, normal o las dos? Rápida, dice Águeda. Normal, dice Sonia. Vale, rápida. Vale. Bueno, efectivamente tenéis razón todos, porque realmente con ese tipo de conector, con ese conector que tiene el coche, puedes hacer las dos. O sea, tenéis razón todos. Puedes hacer carga rápida si conectas el conector CCS, puedes hacer carga normal si conectas un conector tipo 2 normal, entre comillas, ¿vale? Y ya por último, ¿qué tipos de tomas de carga se pueden conectar en este tipo de conector? Tipo 1, tipo 2, CCS o CHAdeMO. A ver si os acordáis. No, lo hemos ido diciendo más o menos, pero bueno, un poco por eso. Dice Víctor que tipo 2 y CCS, efectivamente, ¿vale? Esa es la idea. En este caso podemos de hecho conectar, eso es, tipo 2 y CCS, ¿vale? Podríamos conectar solo el tipo 2 o MNX en la parte superior o el CCS en la parte inferior para la carga. Esa es la idea, ¿vale? Vale, una vez hecho este repaso... Perdona, Carlos, una aclaración de Sí. eso. Cuando hablas de CCS, hablas solo de continua, ¿no? Hablas de CCS. Si hablas de tipo 2, ¿Sabe lo que pasa? Que el terminal CCS es todo, ¿vale? Toda esta parte que te estoy señalando aquí. Vale. Lo que es el conector, si hablamos del terminal de carga CCS, efectivamente solo estamos hablando de la carga rápida, ¿vale? Porque solo podría hacer carga rápida. Pero lo que es el terminal en el coche es la combinación de los dos, del tipo 2 más la carga continua en la parte inferior, ¿vale? Eso es lo que sería un terminal CCS dentro del coche. Entonces, si nos referimos al vehículo en concreto, podemos conectar los dos tipos de conectores. A eso es a lo que me refiero, ¿vale? Por terminar de aclarar. ¿Sí? Muy bien, sí. Vale, perfecto. Vale, pues entonces, ahora ya pasando a las características específicas de los vehículos EV, ¿vale? En este caso, si nos fijamos en el cuadro de instrumentos, tenemos una primera característica, que es que el cuadro nos va a decir la autonomía que nos queda, ¿vale? Y esto me diréis, joder, pues esto no es ninguna novedad, esto ya lo están haciendo los coches desde hace mucho tiempo, y efectivamente es así. Pero la diferencia está en que este tipo de vehículos, cuando hacemos frenada regenerativa, me da igual que sea por levantar el pedal del acelerador o por pisar el pedal de freno, por cualquiera de las dos condiciones, lo que va a ir haciendo es ir dándonos o ir diciéndonos en cuánto aumenta esa distancia o ese indicador de autonomía. Es decir, si yo estoy durante una cuesta abajo y levanto el pedal del acelerador, iré viendo que va aumentando a 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Es decir, es como un indicador que te está diciendo cuánta autonomía te está dando de extra esa frenada regenerativa que estás haciendo. Y diréis, bueno, pues ¿para qué sirve esto? Pues, por cierto, la primera característica es que solamente lo va a hacer cuando vayamos en el modo de conducción Eco y Eco Plus, que luego hablaremos ahora un poquito más adelante, hablaremos de ellos. Esto lo tomamos, digamos, de alguna manera como algo divertido, ¿vale? Que te permite ir haciendo una conducción más eficiente, como os decía Enrique en su píldora, y un poco por picarte con el coche para conseguir cada vez más distancia, más autonomía en el propio coche. Y como veis, lo que nos dicen es que solamente esa información solamente se va a aparecer cuando hacemos la frenada regenerativa. En el momento que volvemos a acelerar, esa información desaparece y lo que hace es sumarse. Si imaginaros, por ejemplo, me dice 2 kilómetros porque he hecho una cuesta abajo haciendo frenada regenerativa, lo que hace esa distancia es sumarse a los 512 que haría el coche, y entonces de 512 pasaría a 514, ¿vale? Es una forma de decirte cuánto estás ganando haciendo esa frenada regenerativa, que es un poco por picarte y hacer una conducción más eficiente. Este es un tipo de característica que tienen los vehículos, el Eniro y el ESO, ambos. Otra es, y de esto ya os hablaba Enrique, por eso no voy a hacer muchísima insistencia, pero sí que me gustaría que
os dijo ya Enrique que todos nuestros vehículos tienen un indicador de conducción eco para hacer una conducción más eficiente. Sí que me gustaría hacer hincapié en que en estos coches, en el e-Niro y en el e-Soul, el rango, el sector que os decía Enrique de la zona eco es variable. ¿En función de qué va a variar? Pues en función, por ejemplo, de la velocidad a la que yo vaya, o en función de si voy cuesta arriba o si voy cuesta abajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si voy cuesta arriba, digamos que la zona eco aumenta. ¿Por qué? Porque se entiende que tengo que pisar más el pedal del acelerador para mantener una velocidad. Aún así, el coche se adapta y te dice que estás manteniendo una conducción eco, ¿vale? Es decir, la principal diferencia con respecto a los anteriores es que esta zona que os estoy marcando aquí, el sector eco, es variable dependiendo de las condiciones. Entonces te va diciendo si vas en zona eco o no vas en zona eco dependiendo de esas condiciones que os comento, ¿vale? Entonces, ¿qué características tiene esto? Igual, solamente lo va a indicar el coche, o va a aparecer esto cuando vayamos en los modos de Eco y Eco Plus, y es una guía, o en este caso es la guía que os comentaba ya Enrique, de conducción eficiente y ecológica, sobre todo. Como veis aquí, en el modo de conducción Sport, esa información no está disponible. ¿De acuerdo? Vale, más cosas que os pueda contar, ya fuera del cuadro de instrumentos exactamente. Si hablamos de los modos de conducción, ¿vale? Tanto el e-Niro como el e-Soul tienen un botón, que lo llamamos el botón de Drive Mode, ¿vale? Y que pone exactamente eso en el propio botón. Vale, ese botoncito para lo que me sirve es para ir cambiando, cada vez que tú le vas dando, y te lo dice en el cuadro, entre Eco, Normal y Sport. Tenemos normalmente esos 3 tipos de modos de conducción que ya seguro que habéis probado en otros modelos, ¿vale? Con la salvedad de que en este coche, si dejamos pulsado adicionalmente, podríamos activar el modo Eco Plus, ¿vale? Es decir, en realidad tenemos 4 modos de conducción. El Eco, el Normal, el Sport, siempre que vayas pulsando, y si lo dejas pulsado un poquito más de tiempo, el modo Eco Plus. Aparte, y esto no sé si lo habéis visto alguna vez o no, pero sí que os recomendaría que si tenéis la oportunidad en un vehículo eléctrico actual, cada vez que le vais dando al botón, en la pantalla del navegador, en el AVN, os aparece la opción de cambiar la configuración. Es decir, digamos que vienen predefinidos de alguna manera que ahora os voy a decir, pero luego tienes una posibilidad de customizarlos, de personalizar esos modos de conducción. Y me explico. Por ejemplo, el modo de conducción normal, este primero que tenéis el que tenéis en la primera columna, digamos que el control del aire acondicionado de la calefacción es normal y podríamos ajustarlo, podríamos ponerlo también en modo eco. ¿Qué es el modo eco? Pues que consuma menos el coche, haciendo que el aire acondicionado funcione menos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Eso sería ajustable. De normal, el modo normal viene predefinido en modo normal, pero lo podríamos ajustar pulsando en el botón este que decíamos antes en el navegador. Y el nivel de frenada regenerativa, en este caso, viene predefinido como el nivel 1, pero también sería ajustable. No sé si hasta aquí me estoy explicando medianamente. ¿Sí? ¿Más o menos? Vale. El modo Sport, ¿cómo viene ajustado de normal? Pues viene en modo normal para el aire acondicionado y en modo 1 para el nivel de frenada regenerativa. Y ambas cosas serían ajustables desde ese botoncito que os decía antes. El modo Eco, en este caso, viene cuando tú lo pulsas, cuando tú lo seleccionas, para que el control del aire acondicionado y la calefacción sea más pequeño, o sea, sea menor, y entonces el consumo sea menor, y como veis, eso no es ajustable. Sí que podemos ajustar que haya un limitador de velocidad, es decir, que yo cuando esté en el modo eco, el coche no pase de 120, salvo que pise el pedal del acelerador a fondo, ¿vale? Y el nivel de frenada regenerativa que se pone preestablecido es el nivel 2, que también lo podríamos ajustar. No sé si hasta aquí más o menos bien. Vale, el modo Eco Plus, que es el que seleccionamos cuando lo mantenemos pulsado, lo que hace directamente es apagar el aire acondicionado y la calefacción, no funcionan, se puede ajustar, pero siempre por debajo de 90 kilómetros por hora, el limitador de velocidad, y siempre va a estar, y no es ajustable, en nivel 2 de frenada regenerativa, ¿vale? Y ahora mi pregunta es, ¿para qué creéis vosotros que sirve el modo Eco Plus? ¿Para qué diréis vosotros que sirve ese modo Eco Plus? En realidad, esto lo podrías forzar, o sea, lo podrías hacer tú directamente en el coche. Podrías apagar el aire acondicionado para que consuma menos, podrías disminuir la velocidad para que consuma menos y podrías aplicar una frenada más regenerativa para que el coche vaya ganando más distancia. Pero digamos que eso lo puedes hacer de forma autónoma, o sea, de motu propio, o lo puedes hacer seleccionando ese modo de conducción. ¿Alguien se aventura a decir para qué sirve ese modo de conducción? Os lo digo yo. No os atrevéis. Para las normativas de contaminación. Para la Yo diría homologación. no exactamente. Para homologación no hace falta poner el modo Eco Plus.
Podrás hacerlo en modo normal o en modo eco o como sea. Eso no sé si está estipulado. Para modo que eco, salga. ¿sí? Yo pensaba que era para que cuando salga el rango cuando salga el rango del coche, ¿Sí? pues que con ese modo sea en el modo en el que puedes hacer más kilómetros. No sé si me he Eso explicado. es. Sí, eso es. La idea es, cuando te asustas, porque voy de Madrid a Cuenca y la distancia, o sea, la autonomía que me queda en el coche son 120 kilómetros y me quedan para llegar 130, ¿vale? Entonces es cuando debería de activar el modo Eco Plus. Esto lo podríamos hacer de motu propio, es decir, yo sé que si bajo la velocidad del coche, quito el aire acondicionado, quito, etcétera, etcétera, el coche va a tener más autonomía. Pero si doy al modo Eco Plus, lo hace el coche, digamos, de alguna manera, lo fuerza el propio vehículo. No sé si me estoy explicando. Es un modo Alvarito. Pues, por ejemplo, lo que pasa es que en este caso es el propio coche el que te ayuda a hacer esa gestión. No sé si me explico. Sí, una pregunta. Sí. Si en el navegador llevo puesto un destino, ese destino es un punto de carga. Sí. Y el coche prevé que con el tipo de conducción que estoy haciendo no voy a llegar, Tienes que pero sin pulsar tú el embargo, si botón. hiciera un modo Eco Plus, ¿él de forma autónoma lo puede No, activar? de momento Vale. no. De momento Vale, no. El modo Eco Plus lo tienes que seleccionar tú como usuario. Vale, vale. ¿Vale? O sea, el coche te va a ir diciendo que no vas a llegar y entonces serías tú el que tendría que pulsar el botón. ¿Sí? Vale, más cosas curiosas que tienen estos coches, que creo que son unas cuantas. Como veis, tenemos, por otro lado, hablando de características, las levas, ¿vale? Las levas sirve la leva izquierda. Sabéis que tenemos 3 niveles de frenada regenerativa. Para lo que sirven las levas es para regular esos niveles de frenada regenerativa. Es decir, que cuando yo suelto el pedal del acelerador me frene más si estoy en nivel 3 o nada si estoy en nivel 0. Esa es la idea. Entonces, si pulso en la leva izquierda, lo que hago es subir a un nivel superior. Si pulso en la leva derecha, lo que hago es ir bajando hasta el nivel 0, ¿vale? O que no haya frenada regenerativa. Eso se ve bastante bien en esta gráfica, ¿vale? El otro día no sé si lo preguntabais a alguno de vosotros, pero más o menos la idea es que con esto te puedas llegar a ahorrar el 80% de las pastillas, ¿vale? Que no es nada desdeñable. Entonces, eso por un lado, esto seguro que ya lo conocíais, pero por otro lado, y hablando de lo que os comentaba el otro día Enrique en cuanto a conducción eficiente, ¿vale? Si yo dejo pulsado la leva izquierda, ¿vale? Lo que hago es activar el modo de conducción con un pedal. Es decir, que en ese caso, en lugar de pisar el pedal de freno, lo que puedo hacer es dejar pulsada la leva izquierda y con eso ya lo que voy a hacer es tratar o incluso llegar a detener el vehículo por completo, ¿vale? Lo llaman conducción con un pedal porque lo único que tendrías que hacer es manejar el pedal del acelerador y cuando quisieras frenar, en vez de pisar el pedal de freno, tirarías de la leva izquierda en este caso. No sé si me explico medianamente. ¿Sí? Este modo enciende las luces de frenado. Llega a frenar. Correcto. Sí, señor, porque ya genera una deceleración tal que por ley es obligatorio que se enciendan las luces de freno. Sí, señor. ¿Vale? Y otra cosa importante. Con la leva derecha lo que hacemos es activar el modo inteligente de frenada regenerativa. Y me explico. Lo que haces es cuando tiras de la leva izquierda, ¿vale? Y estaba inactivo, lo que hace es que se enciende, como veis, un testigo de auto en el cuadro de instrumentos. ¿Esto para qué sirve? Pues sirve para mantener una distancia con el coche que te precede. Por supuesto, para esto el coche tiene que tener radar delantero, ¿vale? Para que sea capaz de medir la distancia con el coche que te precede. Y en este caso, lo que va a hacer es, si está, como veis ahí, el testigo de color azul, lo que hace es, de forma automática, mantenerte. Él detecta un coche que tienes un coche delante tuya y él, de forma automática, está manteniéndote la distancia con el coche que te precede. Salvo que tú mismo seas el que está acelerando. No sé si me explico. Si está de color blanco, es que está listo, pero no está funcionando. Y si no está apagado, o sea, si no está encendido, tendremos el nivel 0, nivel 1, nivel 2 o nivel 3 dentro, o sea, encendido en el cuadro de instrumentos. ¿Vale? Si nosotros pulsamos, se activa el modo auto. Si volvemos a dejar pulsado, se vuelve a desactivar y así hasta que te canses. ¿Se ve la idea de cómo funciona este otro sistema? Vale. Y ya para terminar con los sistemas curiosos dentro de los nuevos eléctricos. El último es el modo que llamamos utilidad, ¿vale? Lo hemos llamado así por no llamarlo modo acampada, porque en el cuadro de instrumentos viene escrito así, como modo utilidad. El modo utilidad para lo que sirve, bueno, como veis, se puede activar desde el propio cuadro, en el engranaje, en la configuración, y para lo que sirve es, si os fijáis, para lo siguiente. Lo que hace es utilizar la batería de alto voltaje para que te permita utilizar funciones de comodidad y de entretenimiento durante más tiempo. Por ejemplo, yo me voy de acampada
y puedo dejar las luces puestas para que me ilumine si estoy cenando, puedo dejar la radio puesta, puedo dejar el móvil cargándose en el encendedor, etcétera, etcétera, siempre que actives esta utilidad. Lo que hace es utilizar la corriente de la batería de alto voltaje para suministrarte más corriente durante más tiempo. Claro, tenemos una batería muy gorda, entonces podemos dejar las luces o ese tipo de accesorios durante mucho más tiempo, ¿vale? Ojo, siempre que actives ese modo, el ready se quita, no puedes mover el coche, ¿vale? O sea, si estuviera puesto el ready y activo eso, el ready automáticamente se quita y, por supuesto, se queda, no puedes quitar la posición P, es decir, la posición de parking del coche. No puedes, el coche se queda inmovilizado, ¿vale? ¿Y cómo se va a desactivar este modo? Pues preguntaré, pues simplemente le doy al botón de Start, le quito el contacto, lo vuelvo a poner y automáticamente el coche o arrancaría si estás pisando el pedal de freno o se pondría el contacto o accesorio si no estás pisando el pedal de freno. No sé si me explico. ¿Se ve la idea del modo utilidad? Creo que es una cosa curiosa que no sé si muchos de vosotros conocéis, pero es una cosa que creo que es digna de conocer, ¿vale? Salvo que tengáis dudas, hasta aquí pasamos al último punto, ¿vale? Y en este último punto, lo único que quiero haceros ver es que en todos los vehículos que hemos estado viendo hasta ahora, híbridos, eléctricos, híbridos enchufables, ¿vale? No los mild hybrid, no los híbridos de 48 voltios. Digamos que frenan de la siguiente manera, me explico. Si os fijáis en esta gráfica, lo que tenemos es la combinación que hace el sistema entre, en la parte superior hay una parte que nos dice que es frenada hidráulica, la frenada que hacemos de toda la vida del señor, aplicando las pastillas contra los discos para convertir la energía cinética en calor y detener el coche, y por otro lado la frenada regenerativa, la que decíamos que es convertir la energía cinética en energía eléctrica para permitirnos que el vehículo también se detenga, ¿vale? Moraleja de esta diapositiva. El coche, cuando nosotros pisamos el pedal de freno, va a hacer lo que estime oportuno combinando estos dos tipos de frenada para detener el coche. Siempre con la única peculiaridad de que, si os fijáis aquí al final, la línea roja es una frenada modelo, una frenada ejemplo, por decirlo de alguna manera. Veis que empieza haciendo frenada regenerativa, luego combina las dos, sigue combinando las dos en mayor o menor medida y al final siempre, como cuando pasamos por debajo de una cierta velocidad, 5 o 3 kilómetros por hora, más o menos en ese entorno, el problema que tenemos es que ya la frenada regenerativa no es suficiente para parar el coche y, como veis, siempre termina de detener el coche con frenada hidráulica. Esa es la única peculiaridad que os puedo contar. Moraleja, al final, es que el coche va a hacer lo que estime oportuno, lo que él crea, para hacer la frenada más óptima y combinando los dos tipos de frenada que puede hacer. ¿Me explico medianamente? ¿Sí? Muy bien. Vale. Ahora, y sin ánimo de ser muy exhaustivo, ¿vale? Este es el circuito. Y este circuito es muy parecido en los híbridos y en los híbridos enchufables, ¿vale? No así en los híbridos de 48 voltios que tienen un sistema de freno normal. ¿Cómo va a funcionar esto a grandes rasgos, ¿vale? Ya os digo, sin ánimo de ser muy exhaustivo, para que no me tiréis nada a la cabeza, que tengo la ventaja de que esto es online y no podéis hacerlo, ¿vale? Pero para que no me insultéis después. ¿Cómo hace esto? Vale, yo piso el pedal de freno, ¿vale? Tú como usuario pisas el pedal de freno. Habréis oído de que todos los coches tienen una bomba de freno, ¿vale? La bomba de freno, esta bomba de freno, va a generar una presión. Que en estos coches, si os fijáis, va a ir a terminar en esta parte de aquí, que es un simulador de carrera. Es decir, lo que tú pisas con el pedal de freno no llega a las pastillas y a los discos, sino que llega a un depósito que lo que te hace es darte sensación en el pedal de freno normal. ¿Veis que hay dos? Ya para ser un poco más específicos, hay dos electroválvulas que cierran el paso a la presión que tú estás generando y obligan a que la presión que tú generas vaya a ese simulador de carrera. ¿Sí? Vale, y ahora diréis, joder, ¿y entonces cómo frena el coche con la frenada hidráulica? Bueno, pues lo que tenemos es una bomba, esta bomba que tenemos aquí, una bomba eléctrica, que es la que realmente se encarga de generar la presión que estima el coche oportuna para terminar aplicando las pastillas contra los discos. Es decir, moraleja, que queda feo decirlo, pero a un cliente le podríamos decir, no lo vamos a decir, pero a un cliente le podríamos decir que en realidad lo que él pisa con el pedal de freno no es lo que llega a los discos y a las pastillas como en un vehículo convencional, sino que lo que llega a las pastillas en realidad es la presión que genera una bomba. Y esa bomba va a generar una presión más alta o más baja dependiendo de la combinación que el sistema quiera hacer entre la frenada regenerativa y la frenada hidráulica. Esa frenada hidráulica puede ser cero o puede ser más alta o mucho más alta, dependiendo de las condiciones.
de lo que tú pises en el pedal de freno. No sé si me explico. Y luego el reparto es simétrico. El reparto, claro, luego ya como al final ves que abajo tienes las electroválvulas de toda la vida para el ABS, para el control de estabilidad, para Sí. todo esto, al final va a ir controlando la presión rueda a rueda, o sea, de primeras manda la misma presión a todas, pero si una tendiera a bloquearse, liberaría en esa, ¿vale? Pero ya Va eso lo liberando. hace como toda la vida del señor, ¿eh? Eso ya lo hace con el Vale. ABS o con el control de estabilidad, llegado el caso. ¿Sí? Gracias. A vosotros. O sea, de verdad, no quiero ser mucho más, no quiero ir mucho más allá, solo para que tengáis una idea global de cómo funciona este sistema, ¿vale? ¿Por qué es así esto? Porque tenemos la combinación entre la frenada regenerativa y la frenada hidráulica. Habrá veces que aplicará más frenada hidráulica, o habrá otras veces que ni siquiera tenga que aplicar esta frenada hidráulica. Será lo que estime el propio vehículo, ¿vale? ¿Dudas? Cuestiones, preguntas, ruegos, peticiones del oyente. ¿No? ¿Todo correcto? Vale. Bueno, pues si no me decís nada, eso os ha ido bien. Vale. Vale, simplemente haceros como os estamos diciendo siempre, ya sabéis que esta era la penúltima píldora formativa. La siguiente y ya última que os queda es ya mañana con Carlos, con el compañero que también está con Carlitos. Estará él mañana con vosotros contando ya un poco más orientado como esta otra, ¿vale? Ya no vais a ver tanto el funcionamiento, sino las particularidades que tienen la familia C en la gama híbrido enchufado, ¿vale? Ese es la última píldora que os queda por recibir y por ver, ¿vale? Así que, por mi parte, salvo que tengáis alguna cuestión, pregunta o ruego que os atormente, por mi parte, habríamos terminado. Muchas Bien. gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotros, de gracias. verdad. Muchas gracias a vosotros. ¿vale? Gracias, muchas Venga, gracias. un abrazo. Hasta luego. Adiós. Hasta ahora. Adiós. Hasta ahora. Hasta luego.